A primera vista parece magia, porque ¿qué clase de metal no tintinea, no se dobla, ni se queda quieto como un bloque en la palma de la mano, sino que se desparrama en diminutas gotas plateadas, como el T-1000 de metal líquido? Hola a todos. Así es, durante mucho tiempo la humanidad creyó que esta sustancia traía grandes beneficios, hasta descubrir que, al igual que en la famosa película de James Cameron, era uno de los metales más aterradores y traicioneros de la Tierra. Bienvenidos a Pangea. Hoy vamos a hablar del mercurio. ¡Empecemos! El metal más antiguo. Decir que el mercurio fue descubierto no es del todo exacto. El mercurio no tiene una fecha de nacimiento gloriosa documentada en los registros científicos, ni un científico concreto que lo presentara por primera vez al mundo. La humanidad conocía su existencia desde tiempos muy remotos, sobre todo a través del cinabrio, un mineral de color rojo intenso, es decir, el sulfuro de mercurio, HGS. El cinabrio se utilizaba como pigmento, adorno, material para rituales, cosméticos e incluso medicina, mucho antes de que la química existiera como disciplina. No se sabe con exactitud cuándo se aprendió a extraer mercurio del cinabrio, pero el método ya era conocido en la antigua China y en la antigua India hacia el segundo milenio antes de Cristo. En el mundo antiguo, el mercurio era considerado uno de los 7 metales. Sin embargo, ese concepto era algo distinto de la idea moderna de lo que es un metal. Los 7 metales estaban vinculados a los 7 planetas conocidos entonces. Entre ellos se incluían los 5 planetas, además del Sol y la Luna. El mercurio estaba asociado con el planeta Mercurio. No está del todo claro por qué ocurrió eso. Tal vez porque atrapar una gota de mercurio que rueda velozmente de un lado a otro era tan difícil como localizar a simple vista el primer planeta, el más cercano al Sol, rápido y escurridizo. En cualquier caso, incluso hoy en muchos idiomas, incluido el inglés, el planeta Mercurio y este metal se expresan con la misma palabra. El símbolo químico del mercurio en la tabla periódica, Hg, es una abreviatura del latín hydrargyrum, una palabra derivada del griego hydrargyros, es decir, agua de plata. Por otro lado, debido a su parecido visual, en el griego antiguo también recibía otro nombre, chitos argyros, es decir, plata líquida. En otras palabras, la gente ya había notado desde hacía muchísimo tiempo que el mercurio parecía plata fundida. Esta singular propiedad despertó fascinación y misterio durante siglos. Los alquimistas consideraban el mercurio una de las sustancias fundamentales más importantes del mundo. Parecía reunir al mismo tiempo cualidades opuestas, metal y líquido, peso y fluidez, brillo y fugacidad. Por cierto, en la alquimia medieval se creía que el mercurio era el origen de todos los metales y que el cobre, la plata y el oro no eran más que variaciones de su pureza. Probablemente los filósofos naturales de la época pensaban así porque el mercurio tiene la capacidad de formar aleaciones con muchos metales con enorme facilidad. Estas aleaciones se llaman amalgamas. Las amalgamas se utilizaban, por ejemplo, para el dorado y para fabricar espejos de plata. Un mercurio lleno de sorpresas. El mercurio es uno de los pocos metales que permanecen líquidos a temperatura ambiente. Su punto de fusión es muy bajo, de unos 39 grados bajo cero, así que solo es posible ver mercurio sólido en un laboratorio o durante los inviernos extremos de la Antártida. A los 357 grados, el mercurio hierve y se convierte rápidamente en vapor. El mercurio se comporta como si estuviera vivo. Sus gotas parecen pequeñas esferas que se deslizan de un lado a otro, se unen entre sí y luego vuelven a separarse. Además, cuando se derrama, no se extiende formando un charco plano como solemos imaginar. Si existieran ríos o lagos de mercurio en algún planeta desconocido, seguramente tendrían bordes abombados y salpicaduras formadas por gotas redondas, como diminutas bolas. Las extrañas propiedades de esta plata líquida se explican por varias características de la estructura de sus átomos.
Los electrones de la capa más externa son atraídos con muchísima fuerza por el núcleo, por lo que a los átomos les cuesta formar estructuras cristalinas estables. Como resultado, los átomos de mercurio se comportan entre sí casi como gases nobles, y sus enlaces metálicos son muy débiles. Por eso, el mercurio no puede mantenerse sólido a temperatura ambiente. Sin embargo, el mercurio es extremadamente denso. Un cubo de 10 litros lleno de mercurio puede llegar a pesar unos 135 kilogramos. Si no fuera tóxico, quizá hasta podría utilizarse como pesas de entrenamiento. El escaso mercurio. En comparación con otros metales, el mercurio es relativamente raro en la Tierra. Por ejemplo, durante gran parte de la Edad Media solo se conocía un yacimiento de mercurio en Europa, situado en España. El segundo yacimiento no se descubrió hasta finales del siglo XV, en una región que hoy forma parte de Eslovenia. Además, como el mercurio casi no se combina con los elementos que forman la mayor parte de la corteza terrestre, sus yacimientos tienden a estar muy concentrados y eran relativamente fáciles de explotar, incluso con técnicas primitivas, lo que compensaba en parte su escasez. La mayor fuente de mercurio de la antigüedad fueron las minas de Almadén. El trabajo allí era tan duro y tóxico que las autoridades romanas solo enviaban a criminales y esclavos. Era prácticamente una sentencia de muerte, y muy pocas personas lograban seguir trabajando más de 3 años en las minas de Almadén. Es decir, parece que la humanidad comprendió bastante pronto que el mercurio podía ser peligroso, especialmente cuando se entraba en contacto con él de forma habitual durante largos periodos. Aún así, se intentó utilizar el mercurio para tratar distintas enfermedades infecciosas, afecciones de la piel y problemas digestivos con resultados muy variados. Por supuesto, hoy no nos resulta fácil juzgar si aquellos remedios eran realmente eficaces o si valía la pena usarlos. Hace mucho que se desarrollaron medicamentos más seguros y que no contienen mercurio. Así que les contaré una leyenda. En la alquimia china, los medicamentos que contenían mercurio eran considerados elixires, capaces de prolongar la vida. Y como Qin Shi Huang, el primer emperador que logró unificar China, temía de forma obsesiva a la vejez y la muerte, los alquimistas de su corte crearon píldoras de inmortalidad hechas con mercurio y jade. El emperador tomó regularmente aquellas píldoras tóxicas y como resultado cayó en una grave paranoia y confusión mental hasta morir a los 49 años. Según una leyenda recogida por el historiador Sima Qian, el mausoleo de Qin Shi Huang era una reproducción de todo el imperio, donde en lugar de agua circulaba mercurio puro mediante bombas mecánicas para simular los ríos y los mares. Por cierto, las investigaciones arqueológicas modernas realizadas en la colina donde descansa el mausoleo respaldan en parte esta leyenda. La concentración de vapor de mercurio en los alrededores supera cientos de veces los valores normales, por lo que la excavación de las cámaras interiores todavía no ha comenzado. 3 niveles de peligro. Cuando se inventaron por primera vez instrumentos de precisión como los termómetros y los barómetros, algunos utilizaban agua o alcohol, pero eran aparatos muy voluminosos y poco prácticos. Una vez más, fue el mercurio quien resolvió ese problema. Como el mercurio es denso, responde bien a los cambios del entorno y además brilla intensamente. La columna de mercurio puede verse con claridad a través del vidrio. Hoy los termómetros y medidores de precisión de mercurio están siendo sustituidos poco a poco por modelos electrónicos, pero todavía se pueden encontrar en uso en muchos hospitales, incluso en países desarrollados. Quienes vivieron en la época en que los termómetros de mercurio eran algo cotidiano, seguramente habrán oído que nunca deben romperse. Si uno se rompe, hay que recoger el mercurio rápidamente y llamar a un equipo especializado en descontaminación por mercurio. ¿Por qué? Detengámonos un momento y veamos con más detalle los peligros del mercurio según la forma que adopta. Primero está el mercurio elemental o metálico, Hg. Como ya hemos visto, el mercurio tiene una tensión superficial muy alta, por lo que prácticamente no moja las superficies.
En teoría, es posible tocar una esfera de mercurio, ya que este metal tóxico apenas se adhiere a la piel y no puede penetrar fácilmente en el cuerpo a través de ella. De hecho, el mercurio en este estado, es decir, el mercurio metálico, es relativamente poco reactivo, pese a las leyendas urbanas. Incluso si alguien tragara por accidente una gota de mercurio y ésta llegara al tracto gastrointestinal, solo se absorbería alrededor del 0,01%, y lo más probable es que la mayor parte se expulsara de forma natural. Los jugos gástricos no pueden disolver eficazmente un metal puro. Por supuesto, eso no significa que recomendemos probarlo bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque el mercurio puede evaporarse fácilmente incluso con el calor de la mano, y ese vapor es extremadamente peligroso. Hasta un 80% del vapor de mercurio inhalado puede atravesar los pulmones y llegar a la sangre. El mercurio gaseoso es apolar, por lo que atraviesa con facilidad las membranas de los alveolos pulmonares, entra en el torrente sanguíneo y también supera sin dificultad la barrera hematoencefálica, el filtro natural que protege el cerebro de las toxinas. Una vez que entra en el tejido cerebral, el mercurio se oxida y pasa a una forma divalente. En ese estado ya no puede salir y empieza a destruir las células nerviosas. Por cierto, por esa misma razón, nunca se debe aspirar con una aspiradora el mercurio de un termómetro roto. Dentro de la aspiradora, las gotas se fragmentan aún más, se convierten en un aerosol tóxico y se dispersan por toda la habitación. Además, si se deja el mercurio derramado sin recoger, las pequeñas esferas pueden rodar hacia grietas y rincones, donde seguirán evaporándose poco a poco. No olviden que el vapor de mercurio es invisible e inodoro. Por eso, lo mejor es no acercarse imprudentemente a la plata líquida derramada y dejar su recogida en manos de especialistas. La exposición prolongada al vapor de mercurio puede provocar intoxicación crónica, con síntomas como temblores en las manos, problemas psicológicos y alteraciones de la función tiroidea. En la Edad Media, esta era una enfermedad profesional no solo entre los trabajadores de las minas de mercurio, sino también entre los artesanos del dorado y quienes procesaban telas. Según la teoría, de ahí procede la expresión inglesa de estar loco como un sombrerero. En aquella época, para fabricar sombreros, se empleaba mercurio en el tratamiento del fieltro. Puede que no lo supieran, pero quien ayudó a popularizar esta expresión fue Lewis Carroll, creador del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Aún más peligrosos son los compuestos inorgánicos del mercurio. Dos ejemplos representativos son el calomelano, es decir, cloruro de mercurio, Hg2Cl2, y el sublimado corrosivo, es decir, cloruro de mercurio, HgCl2. El calomelano se utilizó durante siglos en medicina como laxante y diurético. Se recetaba para casi todo, desde el estreñimiento hasta como supuesto método preventivo de limpieza interna del organismo. En el siglo XIX, los preparados de calomelano llegaron a usarse tanto que no eran pocos los pacientes que desarrollaban intoxicación crónica por mercurio durante el tratamiento. A los pacientes se les caían los dientes, se les inflamaban las encías y comenzaban a sufrir temblores, debilidad y graves daños en el sistema nervioso. Los médicos tardaron muchísimo tiempo en darse cuenta de que el remedio estaba destruyendo lentamente a sus pacientes. El sublimado corrosivo ganó una reputación todavía más aterradora. Durante mucho tiempo fue considerado uno de los peores venenos, capaz de matar a una persona rápidamente y entre terribles sufrimientos. A diferencia del mercurio metálico, el sublimado corrosivo se disuelve muy bien en agua y el cuerpo lo absorbe con facilidad. Una vez dentro del organismo, provoca graves quemaduras químicas en las mucosas del estómago y los intestinos. Comienza un dolor insoportable, acompañado de vómitos con sangre y graves daños en los órganos internos. Los riñones son los órganos que sufren el daño más grave. El sublimado corrosivo destruye literalmente sus tejidos, provoca nefropatía necrosante y puede causar insuficiencia renal mortal en cuestión de días.
Sin embargo, a pesar de ser tan tóxico, el sublimado corrosivo siguió utilizándose durante mucho tiempo como germicida, desinfectante e incluso como producto para tratar madera, hasta que la comunidad médica comprendió por fin lo peligrosos que eran los compuestos solubles de mercurio. Pero quizá la forma más problemática y peligrosa sea el mercurio orgánico. El dimetilmercurio es una sustancia de una peligrosidad extrema. Es un compuesto organomercurial con una toxicidad descomunal, considerado uno de los compuestos más peligrosos del mundo, y hoy apenas se utiliza. La razón principal fue un incidente trágico que dejó claro que, por mucho que haya avanzado la investigación sobre el mercurio, las medidas de seguridad modernas a veces no pueden ser suficientes. Esta es la historia de Karen Wetterhahn. Era profesora de química en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos y una experta reconocida en metales tóxicos. En agosto de 1996, Wetterhahn realizaba un experimento con dimetilmercurio, utilizado como material de referencia en espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Ella conocía los peligros de la sustancia y cumplía todas las medidas de seguridad establecidas en ese momento. Trabajaba dentro de una campana extractora, llevaba gafas de protección y guantes desechables de látex. Durante el trabajo, solo 2 gotas de dimetilmercurio cayeron accidentalmente sobre el dorso de su mano izquierda. Karen no lo consideró algo grave, se quitó los guantes con cuidado, se lavó las manos y desechó el equipo de protección. Pero había algo que no sabía. El dimetilmercurio tenía una propiedad especial. Podía atravesar el látex común casi al instante. El líquido penetró el guante en menos de 15 segundos y fue absorbido directamente por la piel. Los primeros síntomas aparecieron 5 meses después, en enero de 1997. Karen empezó a tropezar al caminar y su forma de hablar se volvió cada vez menos clara. Los análisis revelaron que la concentración de mercurio en su sangre superaba en más de 80 veces el umbral tóxico. Durante todo ese tiempo, las moléculas de dimetilmercurio habían estado destruyendo lenta e irreversiblemente su cerebro. Se le aplicó un tratamiento intensivo con agentes quelantes, capaces de unirse a los metales pesados y eliminarlos del cuerpo, pero el estado de Karen empeoró con rapidez. 3 semanas después de que aparecieran los primeros síntomas, entró en estado vegetativo, y en junio de 1997, la vida de Karen Wetterhahn se detuvo para siempre a los 48 años. Naturalmente, este accidente obligó a la comunidad científica a revisar sus normas de seguridad. Se hizo obligatorio usar guantes especiales multicapa de polímeros fluorados junto con una pantalla protectora rígida, y el manejo de esta sustancia pasó a evitarse casi por completo. El metilmercurio no es una sustancia que pueda matar con solo 2 gotas derramadas sobre un guante, así que a primera vista no parece tan aterrador como el dimetilmercurio. Pero precisamente ahí está el peligro. El metilmercurio se genera cuando microorganismos presentes en los sedimentos transforman en metilmercurio el mercurio inorgánico que llega a las masas de agua y luego se acumula en la cadena alimentaria. Esta sustancia se va acumulando cada vez más en el cuerpo de los peces y otros seres marinos. Además, cada vez que un gran pez depredador se come a un pez más pequeño, la concentración de toxinas aumenta. Esto ocurre porque el depredador ya contiene toxinas acumuladas y al mismo tiempo absorbe todavía más del cuerpo de su presa. Uno de los casos más conocidos de intoxicación masiva por metilmercurio ocurrió en la ciudad de Minamata a mediados del siglo XX en la década de los 50. Durante años, los habitantes de la zona habían consumido pescado capturado en la bahía del mismo nombre. A esa bahía llegaban las aguas residuales de una fábrica de la empresa Chiso, que utilizaba compuestos de mercurio para producir acetaldehído. A raíz de esta tragedia, los graves trastornos neurológicos provocados por la intoxicación con metilmercurio procedente de mariscos y pescados contaminados pasaron a conocerse como la enfermedad de Minamata. Y en 2013 se adoptó en Kumamoto el convenio de Minamata sobre el mercurio y se abrió a la firma.
Se trata de un tratado internacional que recibió su nombre en memoria de la tragedia de Minamata. Los países que ratificaron este convenio se comprometieron a prohibir la fabricación, exportación e importación de determinados aparatos y dispositivos que utilizan mercurio. Aún así, el mercurio sigue siendo indispensable en varias tecnologías avanzadas. Por ejemplo, incluso existieron proyectos de motores iónicos avanzados que utilizaban una aleación de mercurio y cesio, con el potencial de impulsar cohetes espaciales a velocidades mucho mayores que las actuales. Por lo tanto, pese a sus peligros, el mercurio sigue siendo, por desgracia, indispensable tanto para los ingenieros como para los científicos. Precisamente por eso no debemos olvidarlo. Admiren las asombrosas propiedades físicas del mercurio solo de lejos y nunca lo toquen directamente. Si les gustó este video, denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos de nuevo. Adiós.